Es un nuevo show político que este gobierno hace y que ha hecho en este sentido el presidente de la Asamblea Nacional. Un show como el que ya estamos acostumbrados, pero en el que lamentablemente nada se habla de los problemas de la gente. Estamos frente a un gobierno que arma ollas y ollas para tratar de desprestigiar a quienes desde la Unidad Democrática estamos echando el resto para lograr un cambio en Venezuela. Y lo vamos a seguir haciendo, con el entusiasmo y la alegría de saber que estamos en el camino correcto, que los movimientos políticos como este de la Unidad Democrática se consolida y se fortalece con la persecución de los regímenes que no tienen la razón y que utilizan el poder para tratar de acallar y de quebrar el ánimo y destruir moralmente a quien tiene derecho a pensar distinto. Pero es que es insólito, es el colmo, que vengan aquí a hablar de documentos y de depósitos que se han hecho, por ejemplo, para una campaña electoral, cuando aquí la campaña electoral del gobierno la financia el pueblo de Venezuela, porque la pagan los reales que salen de la renta petrolera. Esa es la verdad. Vienen a hablar aquí de casos de corrupción, de quienes no manejamos dinero público y de quienes no hemos tenido nunca administración de recursos públicos. Pero sin embargo ellos que tapan la delincuencia que existe dentro del gobierno, son los que vienen a acusarnos. Imagínense ustedes que esta denuncia se hace justo cuando recibimos la pancarta, la información que se ve en esta pancarta de Transparencia Internacional, una organización no gubernamental seria, que todo el mundo sabe que es seria y que tiene el listado de los países más corruptos y de los gobiernos más corruptos del mundo. ¿Sabe usted, señor, que nos está viendo, en qué lugar está Venezuela? En el 165 de 174. Aparecemos como un país más corrupto que Haití. Aparecemos como uno de los 10 países más corruptos del mundo. Y esta gente que tiene 14 años gobernando el país nos viene a llamar a nosotros corruptos. No es corrupción que una empresa que se está descapitalizando, como la Keisung, cargue por Alemania un cheque de 300 millones de bolívares, que son más de 70 millones de dólares. Es que pueden comparar, señores, los montos de lo que ustedes están hablando con todo lo que se han robado del erario público, que se pudo haber invertido en alimentación, en viviendas dignas, en mejorar la calidad de vida de los venezolanos. A eso deberían dedicarse, pero no lo han hecho. ¿Qué podemos decir, señor Cabello, de Vexinca, esa empresa creada, adscrita a la vicepresidencia, que puede comprar lo que le da la gana, que compra desde ventiladores hasta armas de guerra, hasta aviones, de esos helicópteros que se caen y que tienen a muchos de los miembros de la Fuerza Armada seguramente molestos porque se llevaron a la vicepresidencia un tremendo guiso que lamentablemente aquí nadie investiga? ¿O qué decir de la vergüenza que vivimos en el país con los hechos de Aponte Aponte? ¿Puede ser comparable lo que usted está presentando hoy con lo que los venezolanos todos los días hemos visto, de cómo la justicia se politiza, por ejemplo, y un juez es capaz de decir que recibía órdenes para apresar y condenar a quien pensara distinto solo por el hecho de recibir la orden desde Miraflores? ¿O qué nos puede decir, por favor, de Antonini Wilson? Esos realitos salieron de aquí y no ha habido una investigación seria. 800.000 dólares que salieron de PDVSA. Eso es plata de los venezolanos, señores, no de un empresario que firmó un cheque. Y entonces eso no se investiga y vienen aquí a hacer un show para tratar de enlodar a un partido político que sí habla de justicia, porque creemos en un país donde los reales sean invertidos para la gente. Pero además, señores, todo lo que ha salido del caso Maclet, y aquí nada se dice en esta Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, absolutamente nada se le dice al venezolano de cómo ese señor llegó a convertirse en uno de los narcotraficantes más importantes del mundo, y todavía nadie sabe cuáles son los funcionarios de este país que estuvieron vinculados con él y siguen libres y con los bolsillos llenos productos del narcotráfico, y se nos acusa de narcotraficantes. Llegan ustedes hasta los niveles de acusarnos de narcotraficantes. Tuvieron 4 días haciendo de esto un show para al final mostrar las pocas cosas que han mostrado,
porque no tienen nada. Y seguirán inventando, porque esto no es un tema con nosotros. Ahorita somos Primero Justicia, ahorita nos mencionan a 3, mañana vendrán con Julio Borges, Dinora seguramente contigo vendrán, Richard, a ti también, Richard Arteaga, pero después vendrán con todos los de la unidad. Y aquí vamos a estar unidos todos los de la unidad para defendernos y para defender la dignidad de un pueblo que tiene derecho a pensar distinto, a actuar distinto y a luchar por un país donde sea respetado cada uno de los venezolanos. Pero luego, siguen hablando de cheques y de cosas, pero bueno, ¿y dónde están las investigaciones de Pudreval? ¿No era esa la comida de los venezolanos que dejaron podrir? ¿No era esa una comisión que se creó donde hasta personajes cubanos importantes estuvieron y se perdieron millones y millones de dólares y todavía esta asamblea no ha hecho ningún tipo de investigación? ¿Dónde están los choros entonces? ¿Cuáles son los corruptos? ¿Son corruptos los que manejan el dinero del pueblo o son corruptos entonces los que se atreven a denunciar las irregularidades que hay? Pero bueno, y además, hablan de nóminas, y no hubo una denuncia en esta Asamblea Nacional contra quien fuera presidenta de esta Asamblea por hechos de nepotismo que hasta generaron conflictos internos. ¿No recuerdan ustedes eso? Más de 40 cargos a familiares y nunca se dijo absolutamente nada. Y ahora vienen ustedes a hablarnos de cheques y nóminas paralelas. Pero pudiéramos preguntarle al señor que fue presidente de esta asamblea, respetado Soto Rojas, si esto que estamos diciendo fue o no fue una denuncia hecha en esta Asamblea Nacional. Pero lo que no es posible es que sigamos hablando de que ustedes van a luchar contra la impunidad y tienen en la Fiscalía una organización, un organismo prácticamente del PSUV. ¿Cómo no voy yo a dudar que ustedes pueden llevar estas denuncias a fiscalías y allanar la inmunidad y meternos presos? Claro que lo pueden hacer porque controlan todas las instituciones, pero lo que no controlan es la verdad y lo que no controlan es el derecho que tenemos a nosotros de luchar por un país mejor, y no lo van a poder lograr nunca porque la verdad siempre prevalece. Qué extraño que exista una fiscal que se relaciona en los altos poderes de la fiscalía, que recibe el 80% de las denuncias del más alto nivel gubernamental, que tienen las denuncias de lo que ocurrió en la gestión anterior a la de Enrique Capriles, que cuando usted se refería a él, señor Cabello, tenía que referirse al señor que me ganó la elección, al señor que me ganó la elección con votos. Y esas denuncias contra su gestión, señor Cabello, no las hicimos nosotros, fueron productos de auditorías, y ahí están. ¿Y qué pasó? Que esa fiscal terminó concluyendo que el 100% de los casos, señores, escuchen esto, el 100% de los casos que recibe por parte del gobierno y que atiende ella, todos esos casos no tienen ningún tipo de razón para ser investigados ni de abrir ninguna investigación. Señores, ¿ustedes creen que eso puede ser un país serio? ¿Ustedes